modelo que yo encuentro en la Biblia. Y la primera carta de Tesalonicenses habla de una iglesia modelo, creyentes que ya pasaron por donde usted pasó, creyentes que ya vivieron las luchas que usted puede estar viviendo, personas que tuvieron que confrontarse con la idea de cómo yo debo reconciliarme con Dios. Ellos lo escucharon primero, ya pasaron por ahí y le tengo una noticia, lo hicieron bien. Si usted quiere hacerlo bien, no tiene ni necesita la aprobación de un pastor. Si usted quiere hacerlo bien, no necesita la aprobación ni siquiera como de sus propios sentimientos, como de, empecé a sentir que… No, en realidad si usted quiere hacerlo bien, tiene que poder saber que está siguiendo la idea de Dios. Y a veces la idea de Dios va a ir en contra incluso de lo que usted siente, de las personas que están cerca suyo, de las personas que lo rodean. Entonces, ¿cómo estar seguro que lo estoy haciendo bien si ni siquiera yo mismo a veces puedo comprobarlo? Entonces voy a un lugar seguro que no dependa de mí o de la opinión de otros. Voy a los principios y a lo que otros ya vivieron a través de esos principios que están ahí en la palabra. Y de esto trata esta serie que estamos viendo. Y el tema de hoy, y me gustaría que lo viera, habla de señales. 2 señales de creyentes genuinos. ¿Y por qué llegamos a este tema? Porque estamos leyendo la carta, estamos en el capítulo 2, nos encontramos con unos textos que empiezan a mostrarnos, después ya de unos domingos atrás de hablar sobre el liderazgo, estos textos que nos encontramos hablan acerca de cómo es esas señales correctas para saber que me estoy enamorando de la persona correcta. ¿Cómo saber cuáles son las señales de que realmente estoy poniendo mi amor en el Dios verdadero? Y eso me emociona. ¿Qué tan bueno es usted para descifrar las señales? ¿Qué tan bueno se considera usted para descubrir, ver o hacerle caso a las señales que hay a su alrededor? Yo creo que hay 2 extremos en esto de las señales. O no verlas nunca y le preguntan, ¿pero cómo no lo vio? Y usted, yo no sé. Pero si estaba al frente suyo, no sé, no vi las señales, no vi todas las banderas rojas o no vi las señales de que era algo bueno, no lo vi. Y en el otro extremo del que no ve las señales, ¿quién está? El que se las inventa, todo el tiempo ve señales, eso debe ser una señal, yo tengo el pálpito de que esto es una señal. Y es un peligro el tema de las señales, pero definitivamente las señales están ahí. Y por eso es tan chévere poder ir a la palabra, porque la Biblia me enseña a identificar las señales correctas para mirar si en mí está pasando lo que debería pasar. Entonces, si a usted le duele hoy la rodilla, ¿eso es señal de qué? Bueno, hay muchas señales. Entonces, eso puede ser señal de vejez, algunos dicen es señal de que va a llover, porque cuando llueve me duele la rodilla, que también puede ser relacionado a la vejez, pero no solo eso, también puede ser la que usted no se está moviendo, el exceso de actividad, la falta de actividad. Identificar las señales es muy importante, téngalo aquí en mente. Quiero leerle este versículo que habla de señales. Y usted lo va a leer pensando en las señales que este texto nos transmite. Y en el versículo que vamos a ver hoy, es el versículo, bueno, son del 13 al 16, pero voy a leerle estos 2 textos, que es el versículo 13 y el versículo 14. Aquí vamos a empezar a encontrar las señales de las que le hablo, señales que yo debo observar para ir por el camino correcto. Dice, versículo 13, si usted puede leerlo conmigo, hágalo. Dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Wow, esto es fuerte. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Versículo 14, aquí ya entramos, porque el versículo que acabamos de leer fue el domingo pasado, y el versículo 14 entramos al de hoy. Y luego, amados hermanos, ¿puede leerlo conmigo? Dice que sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera, ¿qué hicieron? Imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo, porque ellos sufrieron, ¿por qué? ¿Porque están haciendo algo malo? ¿Están sufriendo por qué? Por su fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Sufrieron a manos de su propio pueblo, ¿qué? Los judíos. ¿Cuál es el contexto de esto? Esto es una carta que se le escribe a unos creyentes, a un grupo de personas que luego de oír lo que usted está oyendo hoy, creyeron. Y después de un tiempo, el que les habló les envió esta carta y les está diciendo: ustedes la han estado pasando difícil, pero eso es una señal buena. Wow, ¿cómo así? Yo pensé que ya me había caído la sal, yo pensé que no iba por donde era.
Pero Él les escribe a decirles, no, ustedes lo hicieron y lo están haciendo bien. Mire esta frase que puede ayudarle a tener un poquito en cuenta lo que le estoy diciendo. Es una frase que puede ayudarle a recordar tanto el domingo pasado como este. Dice, una conversión genuina siempre transforma el corazón. Una conversión se refiere a cuando yo llego a Dios, cuando yo conozco a Cristo, cuando yo realmente creo en Jesús, dice, una conversión genuina siempre, ¿qué hace? Esa es una señal. Esa es la señal que usted no puede dejar pasar por alto. ¿Está siendo mi corazón transformado? No llegas, escuche esto, a ser creyente sin oír la palabra de Dios. ¿Qué más? Creerla y ¿qué? Y ser incapaz de negar a Jesús en tu vida. Aquí están las señales de las que le hablo. ¿Cuáles señales son? El domingo pasado vimos la primera señal y hoy vamos a ver la segunda. La primera señal dice, los creyentes genuinos reconocen y creen ¿qué? La palabra de Dios. Conocer, presta atención, esta es una señal que vimos el domingo pasado. Conocer al Jesús de la Biblia y confiar en la Biblia en la que Jesús se apoyó es fundamental como una señal positiva de que usted está en el camino correcto. Conocer al Jesús de la Biblia. Hay muchas ideas de Jesús, hay muchos conceptos de Jesús, hay muchas sensaciones de quién quisiera yo que fuera Jesús. Pero el Jesús de la Biblia es otro cuento. No se invente a Jesús, descúbralo. ¿Y cómo lo va a descubrir? ¿A través de alguna religión, a través de un líder, a través de una profecía, a través de una revelación especial de un hombre hoy en día? No, a través de las mismas fuentes, de las mismas profecías de las que Jesús habló, porque Jesús le habló a los discípulos de las profecías antes de él y luego a los discípulos los envió. Entonces tenemos la Biblia son esas profecías de antes y es el testimonio de los discípulos que él escogió. Así que conocer al Jesús de la Biblia y creer en lo que él dice es la señal clave de que usted se está enamorando de Dios. Eso lo vimos el domingo pasado. Pero hoy vamos a ir a la señal número 2 y va a ser Fer el que nos lleve en la señal número 2. Una señal tremenda, bastante interesante. Señal número 2. Los creyentes genuinos imitan a Cristo al sufrir por Él. Los creyentes genuinos imitan a Cristo en el momento en el que sufren por Él. Hay un versículo que habla acerca de estas profecías que Ricardo decía cientos de años antes de que Jesús naciera. El profeta Isaías escribió lo siguiente de Jesús. Esto dice de Él, dice que fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Hablando de los judíos, dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, nuestras debilidades las cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran el castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Una persona conocedor del dolor más profundo. Y es que es tremendo que todos los cristianos tengan que tener esta señal en ellos mismos. Para poder identificar un verdadero cristiano, una de las señales más tremendas es que el querer imitarlo lo va a llevar a que sufras por él. El sufrimiento por Jesús. Y esto está en el contexto que estamos estudiando en la carta de Tesalonicenses. Porque en la carta de Tesalonicenses dice lo siguiente en los versículos que estudiamos. Luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de la iglesia de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo, como lo decía Jesús, con su fe en Cristo Jesús, sufrieron a manos de su propio pueblo los judíos, pues algunos de los judíos mataron a los profetas y a otros incluso mataron a Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Estas mismas personas, o sea, ¿cuál es el contexto aquí? Resulta que Pablo llegó a una iglesia en Tesalónica, una iglesia que tenía
que tenía personas que eran griegos, romanos y también habían judíos. Y él empezó a decirles las profecías y decirles, mire, Jesucristo es el camino, Él verdaderamente es Dios. Él es el Dios, ¿sí? El Hijo de Dios, Dios lo envió para que nosotros pudiéramos tener vida a través de Él. Esto era lo que Pablo empezó a enseñarles. Ellos empezaron a comparar durante algunos días si eso que Pablo les decía era lo que estaba en la Biblia, y efectivamente se dieron cuenta de que era verdad. Lo aceptaron en su corazón. Entonces los mismos judíos empezaron a perseguirlos. Entonces ellos empezaron a sentir una presión por parte de sus mismos compatriotas. Los querían meter en la cárcel, los sacaban a rastras, los querían golpear. Los propios judíos hicieron esto con ellos. Es tremendo que esta conversión, como la dice Ricardo, tenga implícito el sufrimiento dentro de nosotros. A Cristo también sufrió, ¿sí? Y todo aquel que es imitador de Cristo sufre, y es una señal de un creyente. El título de este punto y él identifica, debería resumir algo muy importante acerca de este texto. ¿Quién puede oponerse a que tú imites a Cristo? ¿Quién podría oponerse como se opusieron a los creyentes de Tesalónica? Identifiquemos lo siguiente: las personas más cercanas y la cultura que te rodea puede oponerse a que seas un imitador de Cristo. Cuando los judíos escucharon que habían unas personas que se estaban convirtiendo, ellos rechazaron a los propios judíos. Pero ¿quién eran ellos? ¿Quién eran los judíos? ¿O cómo ocurría esto en el primer siglo? Pues imagínense, los creyentes hacían parte de una cultura. No solamente era su raza, o sea, ellos eran judíos, sino que su religión era el judaísmo. Ellos seguían ciertas costumbres que ellos llevaban como su religión, pero entre esos estaban sus papás, sus tíos, sus abuelos. Cuando ellos aceptan a Cristo, se dan cuenta de que la vida con Dios no solamente era para el judío, sino para todo el mundo. Ellos reciben esa verdad en su corazón, pero no solamente eso, sino que reciben la revelación de que Jesucristo, el que ellos mismos habían matado, era Dios. Entonces ellos aceptan eso en su corazón y se dan cuenta que solo a través de Cristo pueden ser transformados verdaderamente. El rechazo viene entonces por parte de su propia familia. Entonces el rechazo venía por parte de sus padres. Entonces el rechazo venía por parte de sus familiares, de sus hermanos, de sus tíos. Y esto es tremendo, porque ¿podríamos acaso ser en este momento inconscientes de que la oposición por querer imitar a Cristo vendría de las personas más cercanas? Es tremendo, porque es algo que nosotros tenemos que ser conscientes, porque nuestro Señor Jesucristo lo dice. ¿Cómo lo dijo el Señor Jesús? Bueno, en Lucas 12 dice Jesús a la multitud: ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? Es tremendo. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Lo que el Señor dice es que hay algo tremendo que va a venir, y es que no todos van a aceptar el mensaje de Cristo. Y estas personas que no aceptan el mensaje de Cristo van a generar esa oposición, y entonces empezarán a chocar los planes míos de amar a Dios y con los planes del que no quiere amar a Dios. Yo creo que una de las cosas más tremendas es pensar que las personas más cercanas sean las que se levanten en mi contra porque yo quiero amar a Dios. Uno no lo pensaría, porque tal vez diría, pues mi círculo de amigos, ¿cómo se le ocurre? Yo he tenido estos amigos toda la vida. ¿Cómo ellos van a oponerse a que yo ame a Dios con todo mi corazón? Pero eso fue lo que sucedió en Tesalónica. Y eso es algo que el Señor Jesucristo nos habla. Dice, puede que haya este sufrimiento. Y se van a dividir inclusive las familias. Yo no quisiera que eso ocurriera. En muchas ocasiones no ocurre, pero en otras sí. Sobre todo, y es duro ver, por ejemplo, que sea mi padre el que se ponga en mi contra. Así lo hicieron con los judíos del primer siglo y le decían, herejes, ustedes me traicionan. Ellos sentían que al creer en Jesucristo y entregarle su vida a Él era una traición. Si ustedes, era como si ellos sintieran que
los habían abandonado, pero el abandono era por causa de Cristo. Yo quería amar a Jesús, era lo que decían ellos. Nosotros queríamos amar a Jesús, y ese amar a Jesús llevó a que ellos nos rechazaran. Sus propios padres les decían: ustedes son traicioneros, ustedes hicieron mal, ustedes. Y eran los mismos que los perseguían y los mismos que los golpeaban, su propia familia, sus tíos, los hermanos. Es importante ser conscientes, y este primer punto hace referencia a que es importante esto. ¿Por qué debería existir ese sufrimiento? Porque es que somos perseguidos, es algo que me gustaría que Ricardo nos respondiera. Mire, algo interesante de leer la Biblia, como tratamos de hacerlo, que es de manera verso a verso, secuencial, es no saltarse este tipo de momentos y de conversaciones incómodas. Porque cuando es más fácil de repente ir a la Biblia buscando promesas de bienestar. Voy a buscar la promesa de hoy. ¡Ay! ¿Qué tiene? Versículos que me hagan sentir bien, versículos para el miedo. Y entonces saltamos de un lugar a otro y a veces omitimos estas conversaciones incómodas como las de hoy. Es una conversación de transpiración, porque nadie quiere escuchar que por hacer las cosas bien va a recibir o le van a retribuir mal. Uno no quiere escuchar eso, pero cuando asumimos el desafío de leer verso a verso la palabra, también asumimos el desafío de no saltar lo que la Biblia dice. Entonces llegamos a este punto en donde un grupo de creyentes está siendo acosado, perseguido y le están quitando los derechos. Usted vio en los primeros textos o el primer capítulo de esta serie cómo desde el año 0 los primeros creyentes recibieron una persecución implacable por creer algo diferente, por creer en el Dios que revelaba a Jesús, porque Jesús les mostraba un Dios distinto al que ellos conocían. Jesús llamaba Padre, Papito a Dios, y ellos les decían: ¿cómo puedes llamarlo así? O él mismo decía: yo soy Dios. ¿Cómo puedes decir eso? Entonces, asumir estas conversaciones difíciles son importantes para que usted pueda tener un contexto completo de qué es la fe cristiana y de si usted mismo está abordando la fe de la Biblia y no solo una fe de su imaginación o de la tradición. Entonces, volviendo al versículo 14, que es el que estamos desarrollando, 13, 14, 15, mire lo que dice, volvemos al punto, versículo 14, Pablo les está diciendo: ustedes creyeron y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas, y de esta manera, ¿qué hicieron? Imitaron ¿a quiénes? A otros creyentes. Y ¿sabe qué? Hay algo aquí que usted tiene que entender, y es el segundo punto precisamente de lo que es una señal. Y el segundo punto dice que la principal causa por la que usted y yo vamos a ser confrontados por lo que creemos es por amor, pero no por amor de los que están ahí al frente mío, sino por el amor que usted eligió. Cuando usted elige un amor diferente al que los demás están acostumbrados, la consecuencia natural de ese amor por alguien distinto, por alguien al que no conocen, a un Dios que no conocen, es la oposición, es la extrañeza. Y uno diría, pero en un tiempo como hoy, cuando se habla de tanto de tolerancia y de amor, y miren, desde el año 0 hasta hoy, la iglesia o cada creyente va a tener que asumir que en un punto de su vida va a recibir este tipo de retribución, de oposición o de persecución por el amor que tiene. Quiero dejar algo claro: esta enseñanza no es una exaltación al dolor como un mérito, como tienes que sufrir para que Dios te acepte. Eso no es lo que está diciendo. No estamos hablando del dolor como un mérito. El amor de Dios no se gana por lo mucho que tú sufras. Es más, Él quiere que dejes de sufrir innecesariamente por un montón de cosas. Entonces no estamos hablando del dolor como un mérito, como una moneda. Sufre para que Dios te quiera. No, no es eso. Tampoco estamos hablando del dolor como una medalla de orgullo. ¿Quién ha sufrido más de acá? Yo he sufrido más y yo sufrí. No, tampoco estamos hablando. Es más, quisiéramos que nadie pasara por esto. De verdad desearíamos que no tuviéramos que tener estos momentos incómodos en nuestra familia cuando nuestro papá o alguien cercano nos dice: tú has cambiado, tú ya no eres el mismo, ¿por qué dejaste de acompañarme a lo que hacíamos antes? Y tú tienes que verlo y decir: papá, es que yo ya no puedo compartir eso que tú compartes. No es que tú te aíslas de tu familia y la excluyes. Tampoco estamos haciendo un llamado a que usted sea parte de las personas que lo aman porque nos vamos a encerrar todos aquí. El texto está diciendo que los que se oponían eran ellos. El cristianismo siempre está diseñado para ser
una fe de puertas abiertas para conectar con otros, pero necesariamente el amor que tú tienes por Jesús va a generar rechazo, va a generar oposición en algún punto. Mira, antes de ti ya hay otras personas que han pasado momentos difíciles por creer en Jesús. Aquí en Colombia, en la cultura que tenemos, pero si tú vas a los primeros creyentes, solo por predicar los llevaban y los azotaban, y tú puedes ver la historia. Pero esto no es una cuestión de historia solamente, porque a través de los años, en los últimos años, en el mundo, todo el mundo islámico ha tenido hemos visto como el cristianismo es reprimido por su fe. Tú vas a Asia, tú vas a África y vas a escuchar historias muy tristes. Hace unos 2 años se hizo muy conocida la historia de los 21 cristianos que fueron asesinados en medio de una playa, filmados porque no querían renunciar a su fe, y se filmó y se promocionó, y eso fue todo una cosa muy, muy loca. Pero tú dirás, ¿eso es un hecho aislado? No ocurre. Sin embargo, tal vez tú y yo no estamos en un contexto como ese. La presión que recibimos es distinta. Es la presión de un jefe que dice, ¿cómo así que no vas a mentir cuando tienes que mentir? Es la presión del compañero que dice, ¿cómo no vas a hacer trampa en eso? O sea, ¿es que eres bobo o qué? ¿Cómo no vas a hacer esa trampita? O sea, ¿no quieres ganar? Es la presión que tú empiezas a ver en la calle cuando tú no respondes como otro respondería, porque tu amor por Jesús dice, no, es que yo no soy así. ¿Cómo así que no tienes relaciones? ¿Cómo así que esto? ¿Cómo así que lo otro? Esa oposición que tú recibes por un nuevo amor que tú tienes hoy. Perseguidos por amor. Y mira, le identifica como lo menciona. Dice, el conflicto y la división son inevitables cuando eliges amar, ¿a quién? Al que otros odian. Si tú tienes que vivir esto de lo que estamos hablando, déjame decirte algo, no es mala suerte, no es que estás salado, no estás de malas. Yo sí soy de malas, me tocó todo esto por mi fe. O algunos tienen la idea, es que si uno se hace cristiano, es que si yo empiezo a buscar a Dios me va a ir mal. No funciona de esa manera. ¿Sabes? Me gusta esta frase, una oposición por asociación. Si tú te asocias al Jesús de la Biblia, por esa asociación, innegablemente vas a recibir oposición. El conflicto es inevitable. Aunque tú ames hacer lo bueno, el amor del bueno, eso demanda de ti valentía. Porque si hasta este punto de tu vida adulta tú crees que por hacer lo bueno te van a retribuir bien, pues todavía no has visto las señales de que no es así. Cuando tú decides, yo escucho a los empresarios sufriendo, dicen, es que yo quiero hacer todo con la regla, pero se la ponen a uno difícil. Es que es difícil hacer negocios porque es que le piden a uno coima aquí, coima allá, y si uno no paga, entonces no le dan el contrato. Esa es la oposición de la que hablamos, que tu razón de por qué haces las cosas es por el nuevo amor que tienes. ¿Y por qué no lo haces? Porque es que yo ahora conozco a Jesús, yo quiero amar a Jesús, y al que ama a Jesús no se comporta así. Wow. No es que te lo prohibieron en la iglesia o que es que Dios te va a enviar un rayo porque lo haces. No, tú vas a tener sus consecuencias, pero no es por miedo, no es por coacción, es por amor que tú te mantienes firme en lo bueno, y esa firmeza genera una reacción. Mira lo que dice Juan 15, versículo 18. Dice, esto es Jesús diciéndole a sus discípulos esto. La fe cristiana tiene que ver no con un credo o una serie de creencias de un grupo religioso. La fe cristiana tiene que ver con una persona llamada Jesús. Me encantó la canción que Marco trajo hoy, debería escucharla en la semana otra vez. Él dijo, esta es la historia. O sea, esto muestra el cristianismo. La canción describía tal cual como Dios desde el cielo viene y a través de una persona, Dios, a través de una persona que es Jesús, se revela. Y se revela, muestra su amor. Qué especial, un Dios amoroso, un Dios que no quiere destruirme sino salvarme. Pero yo necesito creer en Jesucristo. Entonces, el cristianismo es conocer a Cristo. Y Jesús dice esto para quienes lo han conocido. Por eso esta enseñanza se llama señales. ¿Será que tú ya tienes la señal de haber conocido a Jesús? ¿Qué está pasando en tu vida hoy? ¿Qué clase de oposición tienes hoy en tu vida? Dice Jesús, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió ¿qué? Primero.
Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Sabemos que el mundo es un sistema ideológico cultural. Por eso no nos vamos a la montaña para apartarnos del mundo. No, estamos hablando de un sistema ideológico. Si todo el sistema en el que vives te odia, es porque a él lo odió primero. Por eso Jesús dice, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Yo los elegí para que ya no vivieran en la mentira, para que ya no vivieran en la inmoralidad sexual, para que ya no practicaran ni vivieran consumiendo pornografía y que aunque los vieran extraños porque ustedes no consumen pornografía, ustedes dijeran, es que yo ya no soy así. Eso es de lo que se trata, por amor. Y sigue diciendo, recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los... Y si me hubieran escuchado a mí, ¿también los escucharían? A ustedes. Bueno, entonces hoy estamos derrumbando una mentalidad tipo Disney en donde creemos que acercarnos a Dios se trata de mejorar nuestra vida haciendo que todas las cosas resulten en bienestar, de ese bienestar cómodo que a veces nos venden. En realidad acercarnos a Jesús tiene que ver con encontrar la vida y encontrar un bienestar que nos da vida, que nos da una identidad, un propósito, pero no tiene que ver con comodidad necesariamente. ¿Sí? No tiene que ver necesariamente con que todo el mundo, tú le caigas bien a todo el mundo. Porque tú podrás pensar, no, es que si yo soy un buen cristiano le voy a caer bien a todo el mundo. No, no es cierto. Solamente el hecho de que tú decidas venir los domingos a la iglesia hace que te digan, ay, pero ahora soy un fanático. Pero si tú decidieras todos los domingos ir a caminata a la montaña, te dirían, uy, qué espiritual es, qué trascendental. Ay, como él ama la naturaleza. Si vas a hacer deporte, qué deportista. Si vas a la iglesia todos los domingos, qué religioso. Se oponen a una cultura nueva. Es que yo tengo que encontrarme con mi familia. Ay, lo obligan. No, es por amor. Aunque sea buena la razón, aunque sea bueno lo que tú hagas, aunque sea bueno, vas a ser rechazado porque la naturaleza de Jesús choca con la naturaleza de este mundo. Eso es. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y si Dios hubiera sido aceptado por este mundo, entonces este mundo no estaría así. Entiéndame. Si el mundo ya creyera en Dios, el mundo no sería lo que es. Usted dice, ay, pero no son tan malos. ¿En serio? Qué peligro este mundo. Pero no es que me dé miedo salir. No, es que yo reconozco lo que es. La naturaleza de Jesús es tan distinta a la naturaleza de este mundo, o sea, a lo ideológico, a la cultura en la que crecimos. Jesús es tan diferente. Él no va con la avaricia, Él no va con el materialismo, Él no va con el egoísmo, Él no va con el orgullo. Él es la vida, Él es puro, Él es justo, Él es santo, Él es Jesús. Y cuando tú crees en Él, tu corazón empieza a ser transformado para ser como Él. ¡Ay, tan chévere! Él te transforma. Entonces tú ya no quieres hacer lo que hace Él. No es reprimir lo que tienes, es ver cómo es transformado. Señor. Así que Fer, llévenos a esta última parte de imitar a Cristo como un privilegio. Imitar a Cristo es nuestro privilegio. Y antes de eso me gustaría que volviéramos a leer esto que hemos estado estudiando de la carta de Tesalonicenses. Nosotros vamos verso a verso, por eso hoy estamos en este versículo 14, 15. Dice, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de la iglesia de Dios en Judea. No solamente todo el que decide entregarse a Cristo, en el caso de ellos estaban imitando a los de la iglesia, sino que ellos imitaron al quien les llevó el mensaje. El que llevó el mensaje había sufrido por causa de él. Y el mismo mensaje, que es Cristo, o sea, el mismo personaje central de la historia, fue ese varón que sufrió. Pero ¿por qué yo debería sufrir de esta forma? Si imitar a Cristo debería ser mi privilegio, entonces debería yo identificar algo claramente, y es que si yo entendiera quién es Cristo, entonces yo tendría la razón correcta para estar firme a pesar del dolor. ¿Qué dice la identifica? Entender quién es Cristo es la razón para estar firme a pesar del dolor. Nosotros no seguimos una religión, o sea, nosotros no caminamos buscando una serie de reglas para cumplir, sino que nosotros conocimos a alguien y ese alguien se convirtió en el amor de nuestras vidas. ¿Quién es Cristo?
Es la pregunta, porque si yo supiera quién es Él, entonces tendría las razones correctas para soportar dolor por intentar imitarlo. Cristo es el modelo perfecto, es el modelo perfecto de vida. La Biblia, el cristianismo enseña que Él creó todo el universo, Jesús creó todas las cosas. Todo lo que existe lo creó Él. Nosotros que estamos aquí fuimos creados por Él. Y la Biblia enseña que fuimos creados por Él y para Él. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Es lo que enseña el cristianismo, que fuimos creados por Él y para Él. Y siendo Él el creador de todas las cosas, Él es el modelo perfecto de la vida. Él es el estándar de lo que debería ser el propósito de mi vida. O sea, Él pone en sí el lineamiento para cómo es una vida en verdad, cómo es una vida en justicia. Él es el modelo de justicia, Él es el modelo de verdad. Sus principios transmiten el modelo correcto del matrimonio, el modelo correcto del amor, el modelo correcto de mi identidad. Jesucristo mostró que en Él estaba todo el amor, toda la misericordia. Pero no solo eso, sino que aparte de eso, este Creador, que es el modelo perfecto, me ama y se acerca a mí y me dice: por favor, sígueme y te muestro el camino, sígueme lo que diseñé para ti. Esto es hermoso, que no solamente es el modelo, sino que ese modelo está interesado en que yo me una a Él para que yo aprenda a ser como Él. Eso es lo que nos hace soportar el dolor, que entendemos que Él nos ama y nos ama profundamente. Entonces acepto su invitación de seguirlo. Pero en contraste a esto, nosotros seguimos cualquier tipo de modelos. En nuestra vida seguimos modelos errados de matrimonios. Entonces nuestros matrimonios se destruyen, nuestras vidas se achicharran, nuestro corazón se vuelve duro, triste, sufrimos, nos duele el corazón porque seguimos modelos erróneos. Inclusive hay gente que dice: yo no sigo modelo de nadie. Estás siguiendo el que tú mismo te estás inventando, y siguiendo ese modelo también te lastimas. Y nos duele, y como humanidad hemos vivido sin el modelo correcto, pero cuando empezamos a darnos cuenta que Jesús es el modelo correcto, quiero ser como Él. Y no importa ya entonces lo que tengamos que sufrir, porque realmente Él es el único que me va a mostrar cómo es realmente la vida y dónde está realmente la felicidad. Modelos incompletos, rotos, son los que seguimos. Por eso, inclusive dentro del matrimonio, la sexualidad está tan distorsionada. Todo este tema de la sexualidad en los matrimonios se destruyen porque la gente no va a la Biblia, a Jesús, a buscar los principios correctos de la sexualidad, sino que se los inventan, siguen su propio corazón. Entonces nuestras vidas se dañan. Vivimos en una sociedad donde la inmoralidad es algo que se ve en todos lados, porque la gente no ha conocido el modelo perfecto, pero hay un modelo perfecto, y encontrarlo es sanar el corazón. Encontrarlo es encontrar la verdad y poder respirar tranquilo de saber que puedo ir por el lugar correcto, limpio. La identidad es algo mucho más profundo, pero también está distorsionado por seguir modelos incorrectos. La identidad sexual. En este lugar pueden haber muchas personas con conflictos con respecto a su identidad sexual. Pero, ¿qué van a hacer con todos esos conflictos? No, es que la sociedad me dice que yo puedo identificarme con el género y con el sexo que yo quiera. Yo puedo identificarme como a mí me guste. Pero espera un momento, ¿cómo vives con eso? ¿De dónde sacaste ese patrón y ese modelo? Jesucristo puede darte descanso. Jesucristo puede darte paz. Sufres por lo que la sociedad te dice, te creas tu propio modelo, pero la identidad correcta está en el que te creó. La identidad correcta está en Dios. Si quieres respuestas a tu identidad sexual, ve a Jesús. Si quieres respuestas con respecto a tu matrimonio, ve a Jesús. Si quieres respuestas con respecto al propósito de tu vida, ve al modelo correcto. Imita a Jesús. El propósito de nuestra vida se guía por lo que algunos en redes sociales hacen. Me gustaría ser como ese que tiene estas empresas en Dubái, me gustaría ser como este que tiene tanto dinero. ¿Cuál es el modelo que sigues en el propósito de tu vida? Si siguieras a Jesús, entenderías
el propósito de tu vida y tu vida sería llena. Entonces tu vida tendría significado. Entonces entenderías que la vida es mucho más que estas cosas que pasan tan rápido, que hay algo mucho más profundo que tiene que ver con el perdón de los pecados, con la eternidad y con el amor y el conocer realmente quién es Él. Si supieran lo especial que es, pues es algo que es esperanzador. Y hoy Dios nos está permitiendo, o sea, cualquiera diría, no, es que qué mensaje tan triste, ¿no? Ay, el mensaje del sufrimiento de hoy. Pero es que esto es un mensaje esperanzador, porque a través de esto nuestras vidas van a ser transformadas. Por eso, ¿cómo dice? Se identifica. Entender quién es Cristo es la razón para estar firme a pesar del dolor. Imitar a Cristo es nuestro privilegio. Cuando Pablo, el que escribe la carta que nosotros estamos estudiando, se encuentra con Cristo, él vivía una vida intentando seguir sus propias reglas. Él era muy justo y correcto con respecto a los principios que él mismo se había planteado. Pero cuando encuentra a Jesús, encuentra descanso, sujeta su vida a Él y encuentra el modelo perfecto. Y entonces los que él perseguía se convierten en sus amigos. Él perseguía a los cristianos y ahora él se vuelve cristiano. Entonces los que eran sus amigos ahora lo persiguen a él, los judíos. Ahora los de su propia familia los persiguen y empiezan a tratarlo a él de una forma terrible por hablar acerca de que debemos amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Empiezan a golpearlo y lo golpean, pero como seguidor de Jesús él pone la otra mejilla y lo lastiman realmente de su cuerpo. Pero él dice que él considera esto como un privilegio. Dice, es un privilegio para mí que yo esté sufriendo por su causa. Y cuando el cristiano entiende quién es Jesús, encuentra en el sufrimiento eso, porque sabe que el sufrimiento es un privilegio. Por último, me gustaría hacerles un llamado, y es un llamado a ser imitadores de Cristo. Cristo está invitándolos a que tú lo sigas. En Él vas a encontrar la restauración. Y sí, va a haber sufrimiento, pero ese sufrimiento te va a hacer crecer, vas a madurar. Cuando tú te das cuenta que las cosas importantes en la vida implican un sacrificio, esto es lo más importante. Encontrar a Cristo va a recibir oposición. Pero en esa posición dice la Biblia que vas a encontrar el carácter de Cristo. O sea, te vas a parecer cada vez más a Jesús. Y esto es hermoso, saber que mientras estoy sufriendo, me parezco más al que yo amo. Qué bonito parecernos más a esa persona que nosotros amamos. Lo amo su rectitud, amo su pureza, amo lo santo que es. No soy así, no soy como Él, pero cuando sufro por su causa, en algo me estoy pareciendo. El propósito del discipulado dentro de las iglesias o de las iglesias es que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Eso dice en la carta de Efesios, eso dice Pablo. Enseña que el discipulado es que nosotros vayamos creciendo para que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Hoy hay una invitación abierta. ¿A qué? A que nos convirtamos en seguidores de Jesús, a que queramos imitarlo, a que aceptemos su amor, sobre todo a que nos alegremos por eso que estamos pasando. El Señor Jesucristo decía, alégrense, siéntanse dichosos. Esas palabras me gustan mucho. Siéntanse dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas por causa mía, porque grande va a ser su galardón en el cielo. Grande. Quiero estar en el lado correcto. ¿Quieres estar en el lado correcto? Hoy decídete. No esperes a mañana. Hoy di, quiero ser un seguidor de Cristo, me quiero comprometer y como iglesia voy a ser consciente de que es necesario el sufrimiento. No voy a ser un cristiano que piensa que su vida tiene que ser toda de placer. No. Y no estamos diciendo que el sufrimiento sea todo. Hay un versículo que está en 1 Pedro 4, 15, 16. Dice, si son asesinos, ladrones, delincuentes o si se meten en asuntos ajenos, merecerán sufrir y pasar vergüenza. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence. Más bien agradezca a Dios. ¿Por qué? Por llevar ese nombre. No le dé vergüenza decir que es cristiano. Y mucho menos sufrir por Cristo. Porque tiene un nombre ahí, escrito en el corazón. Es ese nombre que es santo, limpio, puro, pero aparte que te ama. Es realmente el nombre de Dios. Está grabado aquí en el corazón y se ve claramente cuando sufrimos, como que se revela en el sufrimiento. ¿Creen acaso que son débiles porque son perseguidos? No, somos fuertes. La iglesia creció cuando se le persiguió, ¿no?
Cuando a la iglesia empezaron a perseguirlos y los querían matar, la iglesia más hablaba de ese amor. Es más, el dolor habla acerca de ese amor. Cuando alguien pone la otra mejilla, da testimonio a otras personas y las demás personas se dan cuenta de, espera un momento, ¿usted qué está haciendo? ¿No ve que él lo ama aun cuando usted lo está lastimando? Cuando nosotros tratamos bien a los que nos odian, entonces el amor de Dios se ve reflejado en nosotros y la iglesia crece. No somos débiles por ser perseguidos, no estamos derrotados porque la gente hable mal de nosotros. Todo lo contrario, nos hace fuertes. No somos débiles porque seamos pocos y pocos quieran escuchar este mensaje. Todo lo contrario, el que cada vez sea más consciente de que el sufrimiento hace parte de esa vida cristiana, eso te hace fuerte y genera en ti un carácter y cada vez más te pareces a Jesús. Es un privilegio. Entonces, hoy es el tiempo de aceptar ese privilegio de ser como Él. Hay una frase, me gustaría que la leyera. Ricardo, está ahí en la pantalla. Sí, piensen esto y oramos. Dice, el dolor que puede traer el rechazo no lo es todo en la vida cristiana, porque no va a ser todo. No va a ser todo. Es solo una pequeña parte. El dolor que puede traer el rechazo no lo es todo en la vida cristiana. Es solo una pequeña parte que Dios también va a usar para llenar tu vida de alegría. Así que vamos a hacer una oración sabiendo que todas estas cosas ayudan es para el bien de nosotros que amamos a Dios. Es esperanzador saber que nuestro carácter va a ir creciendo. Es esperanzador que vamos a ser una iglesia fuerte, que Dios nos está enseñando estas cosas. Qué bueno, no en todos los lugares se enseña lo que la Biblia dice. Entonces, qué bueno tener nosotros la palabra de Dios y escuchar esto que dice la Biblia como palabras mismas de Dios para nosotros. Señor Jesús, hoy conocemos un poco más de ti. Tal vez no conocíamos que, Señor, que el sufrimiento fuera parte de nuestra vida, pero ahora entendemos que esto nos hace crecer y queremos crecer. No entendíamos por qué deberíamos hacerlo, pero al ver tu amor entregado en la cruz por nosotros, esto nos impulsa y quiero aceptar ese llamado, Señor. Quiero aceptar el llamado de ser un seguidor tuyo. Quiero ser un discípulo tuyo, alguien que sigue tu camino, alguien que sigue tus huellas, alguien que sigue la manera de vivir como tú quieres. Quiero que seas tú el modelo de mi vida, Señor. Y en otra ocasión no lo había aceptado, entonces hoy sí lo acepto. Y acepto el sufrimiento que venga con ello, porque sé que junto con ello está una restauración de mi vida, y junto con ello voy a encontrar la paz, y ahí voy a encontrar la felicidad, y estando a tu lado y siendo tu seguidor y tu imitador, voy a encontrar esa paz que solo viene de ti, aún en medio de las cosas difíciles. Te doy muchas gracias, porque sé que es esperanzador saber que tú vas a estar de nuestro lado siempre. Es restaurador saber que estoy jugando en el lado correcto. Quiero jugar en ese lado contigo, Señor. Quiero estar en tu equipo, quiero estar en el grupo tuyo, quiero ser de los tuyos, quiero ser cristiano, quiero ser seguidor de Jesús. Quiero que la Biblia sean mis principios y no ningún otro, no buscar ideologías en otro lugar, sino quiero que sea el cristianismo, los principios que me guíen. Quiero que seas tú y tu palabra la que me guíe todos los días de mi vida. Te doy gracias, Señor, por tu amor inmenso. Amén y amén.